Capítulo 1. El anillo y la dama del invierno. La nevada caía con una persistencia apacible sobre el techo de la villa Darcy, ocultando sus delicadas molduras bajo una capa blanca que silenciaba incluso los pasos más decididos. En el interior, sin embargo, el ambiente era todo menos sereno. Lady Constance Darcy, viuda de un diplomático inglés y figura central en los círculos sociales de la Riviera Francesa, yacía desplomada sobre el diván del invernadero. No estaba muerta, aunque su palidez y rigidez pudieran haberlo sugerido. Lo que provocaba el murmullo atónito entre los invitados no era su colapso, sino lo que sostenía con mano tensa un anillo que todos conocían. Un anillo que, hasta esa misma mañana, había pertenecido a la señorita Vivienne Arnaud. Y Vivienne Arnaud estaba desaparecida. «Que alguien llame a un médico», ordenó el coronel Jerome, levantándose con la energía brusca de un hombre que preferiría estar en campaña militar que en una sala llena de aristócratas nerviosos. El doctor se encontraba a solo unas casas de distancia, pero incluso antes de que llegara, los rumores ya se habían multiplicado como grietas en hielo fino. «¿Estás segura de que es el mismo anillo?», murmuró la señorita Finch a su acompañante, observando el zafiro ovalado con el marco de diamantes desde una distancia prudente. «¿Y cómo no iba a serlo?», replicó el señor Lavalier, con una ceja arqueada. Fue el tema de conversación durante toda la cena de anoche, que Vivienne lo recibió, de alguien que no debía. Lo que no se dijo en voz alta, pero todos sabían, era que Vivienne Arnaud, joven, hermosa y sin fortuna, era la prometida del hijo de Lady Darcy, Edmund, un compromiso reciente y, según muchos, altamente improbable. Vivienne había aparecido en sus vidas como una ráfaga de aire nuevo, encantadora, sí, pero también impredecible y, sobre todo, difícil de leer. Y ahora, en la mañana del día en que debía anunciarse oficialmente su boda, ella había desaparecido sin dejar rastro, sin equipaje, sin notas, sin testigos, nada, salvo ese anillo. Un anillo que Lady Darcy sostenía como si quemara. Cuando llegó el doctor Picard y examinó a la anciana, dictaminó que no había veneno, sino un colapso nervioso provocado por un shock extremo. No añadió más. En los rostros de los presentes, el término shock ya tenía muchas interpretaciones. La policía local, representada por el joven inspector Begot, llegó poco después. Tomó declaraciones sin entusiasmo, registró la habitación de Vivienne sin encontrar nada fuera de lugar y concluyó que probablemente se trataba de una joven que había cambiado de opinión. Quizá tuvo miedo del compromiso, murmuró, ignorando los ojos llenos de furia de Edmund Darcy. Sin embargo, cuando el inspector hizo ademán de cerrar el caso, fue la propia señora Finch quien intervino con una sugerencia afilada. Tal vez debería consultarlo con el señor Poirot. «¿Quién?», preguntó Begaud distraído. «Hércules Poirot», dijo ella, con el tono de quien pronuncia un encantamiento. «El detective belga. Está alojado en el Hotel des Palmiers, en Niza. Una amiga mía lo vio esta semana, disfrutando de sus chocolatines y crucigramas». Begaud hizo una mueca, pero Edmund Darcy fue más rápido. «Si él acepta venir, lo pago yo. No me importa cuánto cueste. Quiero saber qué le ha pasado a Vivienne». 2 horas después, un taxi negro se detenía frente a la villa Darcy. De él descendió un hombre pequeño, perfectamente vestido a pesar de la humedad invernal, con
bigote simétrico, mirada brillante y una maleta de cuero impecable. «Messieurs, mesdames», dijo con cortesía impecable, «soy Hercule Poirot. Entiendo que hay un misterio y un anillo». Nadie dijo nada durante un instante. El silencio fue casi reverencial. Poirot miró el invernadero, luego a la sala, luego al anillo sobre una mesa de cristal. Un anillo que no pertenece a la mujer que lo sostiene. Un crimen, quizá, o quizás una mentira demasiado bien contada. Caminó lentamente hasta el anillo, sin tocarlo. ¿Y me dicen que encajaba en los dedos de dos mujeres? Sí, dijo Edmund con amargura. El joyero mismo lo dijo. Lo hicieron ajustar para Vivien, pero originalmente pertenecía a mi madre. Poirot frunció los labios. Entonces tenemos un anillo que ha sido poseído por dos mujeres. Una de ellas ha desaparecido. La otra colapsa al sostenerlo. Sus ojos se iluminaron con malicia contenida. Mesamis, creo que este no es un simple caso de fuga de una novia. Se volvió hacia el grupo, reunido. Y ahora, si son tan amables, me gustaría comenzar por ver el invernadero. Las flores, ya saben, tienen la costumbre de hablar cuando nadie escucha. Capítulo 2. La casa de los motivos silenciosos. El invernadero de la Villa Darcy, a pesar del frío exterior, estaba saturado de una calidez húmeda y artificial que envolvía cada rincón con fragancia vegetal. Grandes macetas de orquídeas exóticas se alineaban con disciplina marcial, y entre ellas una camelia solitaria comenzaba a marchitarse, sus pétalos doblándose con una delicadeza fúnebre. Poirot caminaba lentamente entre las plantas, como si esperara que alguna de ellas confesara. Su bastón, una concesión más al estilo que a la necesidad, marcaba el ritmo de sus pasos, pero sus ojos no se distraían. Observaban, pesaban, registraban. ¿Usted fue quien encontró a Lady Darcy esta mañana?, preguntó sin mirar atrás. La voz que respondió fue la de Adele, la doncella principal. Tenía una expresión tensa, como quien teme decir demasiado y al mismo tiempo demasiado poco. «Oui, monsieur». Entré con el desayuno, como siempre. La encontré aquí, rígida, y con el anillo en la mano. ¿Dijo algo? ¿Un nombre? ¿Una palabra? No, monsieur. Solo lo miraba, como si el anillo le hablara. Poirot asintió lentamente. ¿Y Madame Vivien? ¿Se cruzó con ella en algún momento de la mañana? Non, nadie la ha visto desde anoche. Fue la última en subir a su habitación, después del té. Estaba alterada. ¿Y por qué lo dice? Adele bajó la mirada. Se encerró. Cerró con llave. Eso no era su costumbre. Siempre dejaba la puerta entreabierta para que yo recogiera su bandeja. Pero esta vez, nada. Cuando no respondió al golpeteo, supusimos que quería dormir. Esta mañana, la habitación estaba vacía y la ventana abierta. Poirot detuvo su marcha. Se volvió con una ceja arqueada. ¿Y alguien la vio salir? No, monsieur, nadie. Pero sus cosas siguen allí, hasta su abrigo. Poirot murmuró algo en voz baja, una frase en flamenco, y luego miró a través del cristal empañado. Una mujer desaparece, dejando atrás sus pertenencias, su abrigo, pero el anillo que significaba su compromiso aparece en la mano de su futura suegra, colapsada por el impacto. Demasiado melodramático para una simple fuga, ¿no le parece? ¿Quiere decir que
No quiero decir nada aún, mademoiselle. Solo pienso. Eso es lo que hacen las pequeñas células grises. Cuando regresó al salón principal, los miembros de la casa estaban esperando. Edmund Darcy estaba de pie junto a la chimenea, con la mandíbula tensa. El coronel Jerome bebía café como si fuera un deber nacional. La señorita Finch hojeaba una revista sin pasar página. Lavalier miraba por la ventana, distraído. Poirot alzó una mano. «Mes amis, creo que debemos proceder con orden. Me gustaría hacer unas preguntas preliminares, una por una. Empezaré con el prometido. Señor Darcy, ¿puede acompañarme?» Edmund lo siguió hasta la biblioteca, donde Poirot cerró la puerta con suavidad antes de tomar asiento. «Señor Darcy, discúlpeme si soy directo, pero la discreción y la cortesía no siempre producen la verdad. ¿Amaba usted a la señorita Arnaud?» Edmund frunció el ceño. «Por supuesto que sí. ¿Qué clase de pregunta es esa?» «Una que debe hacerse», dijo Poirot con calma, «porque todos aquí parecen sorprendidos de ese compromiso, incluida su Madre. El joven apretó los puños. Mi madre. No lo aprobaba. Pero Vivien no era una trepadora. Era inteligente, culta, diferente. Sí, no tenía fortuna, pero eso nunca me importó. No soy tan predecible como quieren que sea. Poirot asintió. lentamente. ¿Y su madre le dijo algo anoche? ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? Edmund vaciló. Hubo una discusión. Ella dijo que si no rompía el compromiso, lo lamentaría. Pero no le hice caso. Pensé que era una amenaza vacía. ¿Y usted cree que Vivien se fue por miedo? No, ella no habría huido. Algo le pasó. ¿Y alguien aquí lo sabe? Poirot se inclinó hacia adelante, observando. ¿Y qué piensa del anillo? ¿Cómo llegó a manos de su madre? Edmund tragó saliva. No tengo idea. Lo llevé a ajustar la semana pasada. Vivien lo usaba desde entonces. Lo vi en su dedo anoche. Y esta mañana reaparece en manos de mi madre. Poirot entrecerró los ojos. ¿Se lo mostró a alguien? ¿El joyero quizás? ¿Algún invitado? Nadie. Salvo Lavalier, quizás. Comentó lo bonito que era. Poirot se levantó. Gracias, monsieur. Ahora será el turno del señor Lavalier. Cuando regresó al salón, Lavalier ya se había acomodado en una butaca de terciopelo, como si anticipara la invitación. «Ah, monsieur Poirot», dijo con una sonrisa enigmática. «¿Le intriga el anillo o la mujer que lo llevaba?» «Ambos, monsieur», respondió Poirot. «Pero hoy, más que nunca, sospecho que el anillo no solo adornaba una mano, sino una mentira». Capítulo 3. La mentira con forma de zafiro. El señor Lavalier era de esos hombres cuya elegancia parece natural, pero que en realidad ha sido medida al milímetro. Sus zapatos brillaban como espejos, y sus gemelos dorados atrapaban la luz con una deliberación casi teatral. Sentado en la biblioteca frente a Poirot, cruzó las piernas con una soltura estudiada. «¿Usted dijo que comentó el anillo la noche anterior, monsieur?» inició Poirot. «¿Lo había visto antes?» «Sí, sí, por supuesto», respondió Lavalier, alzando una ceja fina. «Lo noté en el dedo de mademoiselle Vivien hace unos días. Un zafiro encantador, de un azul casi hiriente. Y con esa montura antigua, difícil no fijarse. ¿Y dijo algo sobre su procedencia?» Ella mencionó, de forma algo vaga, que era un regalo. Supuse que venía de Edmund, claro. Aunque, debo admitir,
Parecía más una herencia que una compra reciente. Poirot no lo interrumpió, solo observaba, sin pestañear. Curioso, añadió Lavalier sonriendo con desdén, que ese mismo anillo haya pertenecido antes a Lady Darcy. Las joyas tienen memoria, Monsieur Poirot. A veces recuerdan demasiado. ¿Cree usted que Lady Darcy se opuso al compromiso por el anillo? Oh, no, respondió Lavalier rápidamente. Se opuso por razones más prácticas. No veía con buenos ojos que su hijo se casara con una muchacha sin título, sin nombre y sin fortuna. Vivienne no era de las suyas. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Y usted, monsieur? ¿Qué opinaba de la señorita Arnaud? Lavalier meditó su respuesta unos segundos. Luego dijo con voz más baja. La encontraba encantadora y también peligrosa. ¿Peligrosa? No en el sentido físico, claro, pero sabía lo que hacía. Sabía cómo moverse entre esta gente, cómo decir exactamente lo necesario. Y siempre había en su mirada, ¿cómo decirlo?, un cálculo frío. A veces sentía que ella ya conocía todas las jugadas antes de que empezaran. Poirot anotó mentalmente aquella frase. ¿Y notó algún cambio en ella últimamente? Estaba más nerviosa, diría yo, inquieta, como si supiera que se le acababa el tiempo para algo, o que había cometido un error y esperaba que alguien lo descubriera. Poirot se levantó lentamente. Gracias, monsieur. Usted tiene un buen ojo para las sutilezas humanas. He pasado mi vida en salones donde las palabras importan menos que los silencios, dijo Lavalier. Uno aprende a escuchar lo que no se dice. Poirot sonrió brevemente. Aquello le agradaba. Al salir de la biblioteca, encontró a la señorita Finch esperándolo con una taza de té humeante. «Pensé que podría necesitar esto», dijo ella. «Parecía usted muy ocupado pescando verdades». «Ah, mademoiselle», replicó Poirot, «las verdades rara vez nadan a la superficie, se esconden como anguilas en el barro. Pero a veces, una palabra, un gesto, y ahí están». Se sentaron en el salón junto a la chimenea. La señorita Finch, dama soltera de edad indefinida y modales impecables, había sido amiga de Lady Darcy durante años. Había vivido en la villa durante las últimas temporadas de invierno, con la excusa de la humedad insoportable de Londres. ¿Puedo preguntarle, señorita Finch, cómo describiría usted la relación entre Lady Darcy y la señorita Arnaud? Tensa, dijo ella sin rodeos. Constance nunca ocultó su desdén. A su manera, fue educada. Pero ese tipo de cortesía que corta más que una ofensa directa. Vivien fingía no notarlo, pero claro que lo notaba. ¿Y usted? ¿Qué opinaba de la señorita Arnaud? La señorita Finch dudó. Luego dijo, con tono cuidadoso. Era encantadora, sí, pero también una sombra sin pasado. Nadie sabía realmente de dónde venía ni quién era su familia. Se inventó un linaje francés modesto, creo, pero todo era bruma. ¿Alguna vez expresó temor? ¿Alguna preocupación? Una vez, durante una caminata, mencionó que no todas las verdades merecen ser descubiertas. Fue un comentario extraño, y lo dijo mientras sostenía el anillo. Poirot se inclinó con interés. ¿Sabe usted cómo llegó ese anillo a ella? No con certeza. Solo que Edmund se lo dio tras una visita a París. Dijo que lo había recuperado del joyero familiar. Pero Lady Darcy parecía sorprendida, como si no supiera que el anillo aún existía.
¿Y cree usted que Lady Darcy sería capaz de algo extremo si creyera que su hijo cometía un error? La señorita Finch bebió un sorbo de té antes de contestar. Constance era orgullosa y dura. No la veo capaz de violencia, pero manipular... ¿Eso? Desde luego. Nunca atacaba de frente. Siempre elegía los hilos invisibles. Y créame, tenía muchos. Poirot se levantó pensativo. Merci, mademoiselle. Me ha sido usted muy útil. La tarde caía lentamente y una bruma gris comenzaba a colarse por los ventanales. Poirot salió al vestíbulo con el abrigo en una mano y la mirada perdida en su propio pensamiento. El anillo. Vivienne. Una ventana abierta. Y una casa donde todos callaban más de lo que hablaban. Al pasar junto al pasillo de las habitaciones, notó algo que antes no había observado. Una marca apenas visible sobre la moldura de una puerta. Un rastro oscuro, casi imperceptible. Poirot se detuvo. Tocó el borde con un pañuelo. Ceniza. Sonrió apenas. Las personas creen que los objetos no hablan. ¡Qué tontería! Y sin decir más, se dirigió a la habitación de Vivienne, como si una melodía lejana acabara de cambiar de tono. Capítulo 4. Las cenizas. Donde empieza el engaño. La habitación de Vivienne Arnaud era sorprendentemente sobria, para alguien a quien todos describían como refinada. Las cortinas de lino, las sábanas perfectamente lisas y el escritorio sin una sola floritura hablaban de una mujer que sabía controlar las apariencias, o que nunca planeó quedarse demasiado tiempo. Poirot cruzó el umbral en silencio. Sus ojos fueron directamente hacia la moldura de la puerta donde había notado la ceniza. Agachándose con cuidado, extrajo un pañuelo limpio y recogió una pequeña mota grisácea, casi invisible sobre la pintura blanca. «No es la ceniza de una chimenea», murmuró. «Muy fina, como papel quemado. Quizá una carta». Se incorporó y examinó la estancia. Nada parecía revuelto, pero todo estaba demasiado intacto. El orden no siempre es natural, pensó. A veces es una señal de que algo ha sido eliminado con demasiado esmero. Sobre la cómoda había una bandeja de plata con restos de desayuno, una taza a medio vaciar, un croissant intacto y una servilleta apenas usada. Poirot se detuvo junto a la ventana, aún entreabierta pese al frío. La vista daba al jardín trasero. La nieve acumulada estaba intacta, salvo por un detalle. Un solo surco, estrecho, que cruzaba desde el borde de la ventana hasta el sendero lateral, casi borrado por la nevada reciente. No era una pisada, sino algo arrastrado. ¿Una maleta?, murmuró Poirot. ¿O algo más? ¿Difícil de mover? Justo en ese instante sonaron pasos tras él. Era el inspector Beraud, con el gesto de quien no aprueba las intromisiones ajenas, pero no se atreve a interrumpir a un hombre más célebre que él mismo. ¿Encontró algo interesante, Monsieur Poirot? No lo suficiente aún, respondió Poirot sin girarse. Pero sí algo intrigante. Dígame, inspector, ¿usted mismo examinó esta habitación? Por supuesto. Nada indicaba violencia ni robo, ni huellas, ni señales de lucha. No hay sangre, no hay arma, solo una joven desaparecida. Y una ventana abierta. ¿No le parece curioso que en pleno invierno alguien decida salir por allí en vez de por la puerta? Beraud frunció el ceño. Pudo haber querido evitar ser vista. ¿Y por qué querría evitarlo? ¿Huía de alguien o la obligaron?
Poirot giró por fin y fijó su mirada en el rostro joven del inspector. Usted ve lo que falta. Yo veo lo que sobra. Esta habitación fue limpiada, ordenada, pero no con naturalidad, sino con intención. Begot cruzó los brazos. ¿Insinúa que alguien más vino aquí después de la desaparición? Exacto. Alguien que necesitaba borrar algo. Quizá una carta, quizá un objeto. Poirot caminó hacia el escritorio y abrió un cajón. Nada más que papel blanco, una pluma estilográfica y un frasco de tinta medio vacío. Abrió el siguiente cajón. Vacío. Al tercero le faltaba el tirador, como si hubiera sido forzado alguna vez. ¿Y si le dijera que alguien quemó algo aquí? Algo pequeño pero significativo. ¿Lo investigaría o también lo descartaría como una fuga voluntaria? Begot se removió incómodo. No descarto nada, monsieur. Pero también necesito pruebas. Poirot asintió lentamente. Y las tendrá. Las personas creen que las verdades arden junto con las cartas, pero siempre queda algo. El inspector se marchó, tras intercambiar unas palabras triviales, y Poirot, al quedarse solo, volvió a observar el interior con detenimiento. En una esquina, junto a la mesita de noche, había un libro, nada llamativo, salvo por el marcador de seda roja asomando entre las páginas. Lo abrió por esa página. No era una novela, sino un tomo de poesía simbolista francesa. Subrayado en lápiz estaba un verso. Les choses les plus précieuses se cachent dans l'ombre de ce qu'on croit connaître. Las cosas más valiosas se esconden a la sombra de lo que creemos conocer. Poirot lo leyó 3 veces. Luego cerró el libro y murmuró: «Mademoiselle». ¿Arnaud? ¿Qué era lo que no querías que conocieran? Salió de la habitación y bajó al salón, donde Lady Darcy se encontraba sentada, más recuperada, pero aún pálida. A su lado, como una sombra constante, la señorita Finch hojeaba el periódico del día sin prestar atención real a las letras. Poirot se inclinó cortésmente. «Milady, ¿podría hacerle una última pregunta por hoy?» «Depende de la pregunta, Monsieur Poirot. El anillo que usted sostenía, ¿cómo llegó a su mano?» La anciana no respondió de inmediato. Miró al fuego, como buscando en las brasas el valor que no encontraba en sí misma. «No lo sé», dijo al fin. «Estaba allí cuando desperté esta mañana, sobre mi pecho, como un símbolo, como una advertencia». Poirot no pestañeó. «¿Y se lo dijo a alguien?» «Solo al coronel Jerome. Él llamó al médico. Me pareció tan absurdo, tan teatral. No es mi estilo». Poirot se inclinó aún más. «Justamente por eso, milady, porque no es su estilo. Y eso me dice mucho más de lo que imagina». Se retiró sin añadir más, dejando tras de sí un silencio tenso. Esa noche, en su cuarto del Hotel de Palmiers, Poirot alineó en su mente las piezas aún dispersas. Una desaparición, sin huellas. Un anillo reaparecido con dramatismo. Cenizas donde no debería haber fuego y un poema marcado con intención. Nada tenía sentido aún. Y sin embargo, el sentido estaba allí, oculto bajo una capa de apariencias, como un anillo que encajaba en más de un dedo. Capítulo 5. La promesa que nadie hizo en voz alta. A la mañana siguiente, Poirot regresó a la Villa Darcy antes del desayuno. La nieve aún cubría el jardín como una sábana bien tendida, pero las huellas empezaban a acumularse: jardineros, sirvientes, policía, y tal vez, pensó, alguien más que había entrado sin ser visto. En la sala de música, el coronel Jerome
Practicaba escalas al piano con la rigidez marcial que caracterizaba todos sus movimientos. Se detenía con irritación ante cada nota equivocada, como si esperara que el piano se disculpara. Poirot se acercó en silencio y esperó a que terminara. Jérôme cerró la tapa con un golpe seco. No soy un artista, Poirot. Solo intento mantener los dedos ágiles. No se preocupe, coronel, dijo Poirot con cortesía. No vengo a criticar su técnica, sino a hacerle algunas preguntas. Usted estuvo aquí la noche de la desaparición, ¿correcto? Naturalmente. Todos cenamos juntos. Luego Lady Darcy se retiró temprano. Vivien se quedó un rato con los jóvenes. Yo mismo subí poco después. ¿Notó algo extraño? El coronel meditó. Vivien parecía inquieta. No diré que temerosa, pero sí más callada de lo habitual. Y Edmund estaba tenso. No me sorprendió. Había rumores de que Lady Darcy planeaba retirar su apoyo económico si seguía adelante con el compromiso. Poirot frunció los labios. ¿Y usted, coronel, tenía alguna opinión sobre el matrimonio? Jérôme se encogió de hombros. No era mi asunto. Pero entre nosotros, Edmund es un joven brillante. Podría haber elegido mejor. Vivien era hermosa, sí, pero uno no se casa solo con la cara. Poirot alzó una ceja. Y sin embargo, muchos lo hacen. Jérôme bufó con una sonrisa seca. ¿Y lo pagan? Poirot caminó hacia la ventana. ¿Y cómo explica que el anillo haya aparecido en el pecho de Lady Darcy? No lo explico. Es una locura. A menos que alguien quisiera hacerla parecer culpable. O simplemente asustarla. ¿Y quién querría eso? Jérôme lo miró por un instante. Luego dijo, alguien que supiera que ella se interponía. Poirot no insistió. Agradeció y se retiró. En el pasillo se cruzó con Adèle, la doncella, que llevaba una bandeja con copas vacías. Poirot la detuvo con suavidad. Mademoiselle, necesito una respuesta sincera. Anoche, después de que se retiraron todos, ¿alguien de la casa salió de su habitación? Adèle vaciló. Miró hacia ambos lados. No estoy segura, pero escuché pasos. Livianos. Hacia la escalera trasera. ¿A qué hora? Después de la medianoche. ¿Y los reconoció? No, monsieur. Pero creo que eran de mujer. Poirot inclinó la cabeza. Gracias, eso es todo. Por ahora. Adèle siguió su camino, y Poirot se dirigió a la biblioteca, donde Lady Darcy hojeaba un libro sin leerlo. La luz matinal le daba a su rostro un aire casi marmóreo. «Milady», dijo Poirot con un tono diferente. «Me temo que hoy debo hacerle una pregunta personal. No se prive, monsieur. Después de que una despierta con un anillo en el pecho, ya no queda mucho pudor por conservar. ¿Amaba usted a su hijo, milady?» Ella cerró el libro con suavidad. Como solo una madre puede amar. Con ambición, con orgullo y con miedo. Lo crié sola. Mi marido fue más útil muerto que vivo. El apellido Darcy solo tenía valor mientras yo lo defendiera. Y Edmund es lo único que me queda. ¿Y temía que Vivien lo destruyera? Lady Darcy no respondió enseguida. Cuando lo hizo, su voz fue más baja. Temía que se destruyera por ella. ¿Sabe lo que más me preocupaba? No su falta de fortuna, ni siquiera sus orígenes nebulosos. Era la manera en que lo miraba, como si ya lo poseyera, como si ya supiera que lo perdería y no le importara. Poirot asintió.
y sin embargo, no intentó detener el compromiso de forma pública. Nunca. Las escenas son vulgares. Yo prefería la persuasión, la influencia. Pero con Vivien, todo rebota. Era como lanzar piedras al agua. Se hundían y desaparecían. Poirot se levantó. ¿Y le habló la noche anterior? Sí. Le pedí que reconsiderara. Le dije que, si de verdad amaba a Edmund, lo dejaría libre. ¿Y qué respondió? Se rió. Suave. Como si ya hubiera tomado una decisión. Pero no dijo cuál. Poirot la dejó con el libro cerrado en las manos y caminó lentamente hacia el piano. Abrió la tapa sin tocar las teclas. Dentro encontró algo inesperado. Un trozo de cinta negra, doblada varias veces, como si hubiese sido atada a algo. La levantó con cuidado y la examinó. Era de seda, fina, muy femenina. Curioso, murmuró. ¿Qué hacía una cinta de mujer dentro de un piano? Detrás de él una voz respondió. Pertenece a Vivien. Poirot se giró. Edmund Darcy estaba en el umbral, con expresión tensa. La usaba en el cabello. Una vez me dijo que era de su madre. Un recuerdo. Poirot lo observó detenidamente, y ahora aparece aquí, donde no debería estar. Edmund dio un paso adelante. ¿Qué está diciendo? Nada aún, monsieur. Pero cada detalle tiene su lugar. Y cuando algo aparece donde no encaja, suele ser porque alguien quiso que así fuera. Poirot guardó la cinta en su bolsillo y cruzó la estancia. A cada paso sentía que el anillo ya no era el objeto central del misterio, sino el símbolo de una verdad mucho más elaborada, una promesa silenciosa, un pacto nunca pronunciado, y en alguna parte de esa casa alguien temía que esa promesa estuviera a punto de ser descubierta. Capítulo 6. El silencio que ocurrió. Después del no, el día avanzaba con lentitud, como si el tiempo mismo caminara sobre la nieve. En la villa Darcy, el desayuno transcurrió con una tensión apenas disimulada. Nadie comentaba la cinta encontrada en el piano, pero todos sabían que Poirot ya había notado algo que ellos no. Después del café, Poirot pidió hablar con la señorita Finch en privado. La invitó a caminar por el invernadero, ahora ligeramente más templado que el exterior, y le ofreció su brazo con cortesía belga. Mademoiselle, me dijo que Vivien hizo un comentario extraño mientras sostenía el anillo, algo sobre verdades que no deben descubrirse. ¿Cree que se refería a algo en su pasado? La señorita Finch reflexionó. No lo sé, pero tenía una costumbre peculiar. A veces escribía cartas que luego no enviaba. Las guardaba en su cartera o las quemaba en la chimenea. Le pregunté una vez por qué lo hacía y me respondió: no siempre escribo para que me lean. A veces escribo para recordar lo que no debo decir. Poirot asintió despacio. ¿Y alguna vez mencionó a su familia? ¿Amigos de infancia? Muy poco. Decía haber sido criada en Lyon por una tía enferma, pero jamás recibió cartas. Ninguna visita. Era como si el mundo la hubiera comenzado a partir del día que llegó a esta casa. Se detuvieron frente a un banco de piedra. Poirot se sentó, juntando las manos. Dígame, señorita Finch, ¿cree usted que Vivien amaba a Edmund? A su modo, sí, pero no del modo que él creía. Él veía una historia romántica. Ella, un escape. Poirot ladeó la cabeza. ¿Escape de qué? De algo. Nunca supe de qué exactamente,
pero era claro que tenía prisa, por casarse, por estabilizarse, como si cada día le costara más sostener su propio disfraz. Poirot cerró los ojos un instante, como si colocara esa pieza en un rompecabezas aún difuso. De regreso a la casa, encontró al inspector Berraud en la biblioteca, hojeando los documentos que Poirot había solicitado del cuarto de Vivien. La cartera de la señorita Arnaud estaba vacía, dijo el inspector, visiblemente frustrado. Ni cartas ni diarios, pero encontramos algo en la chimenea. Restos de papel quemado. No se puede leer nada, excepto unas pocas letras. Le mostró un sobrecito. En su interior, polvo gris y un fragmento de papel con tinta desvaída. Solo una palabra era medio legible. Non. Non, repitió Poirot en voz baja. Negación. Rechazo. ¿Cree que alguien le pidió algo y ella se negó? Poirot no respondió. Observaba la ceniza como si hablara en otro idioma. Luego, como quien sigue un impulso repentino, preguntó: ¿Puedo ver el libro de visitas? Berraud frunció el ceño. ¿El de la villa? Exactamente, si es que lo tienen. Berraud fue a buscarlo y regresó con un cuaderno encuadernado en cuero rojo. Poirot lo hojeó rápidamente hasta detenerse en una entrada de hace 2 semanas. Émile Arnaud, visita breve, no se quedó a dormir. Curioso, murmuró Poirot. ¿Quién es Émile Arnaud? Berraud revisó sus notas. No figura como familiar de Vivien. Nadie lo mencionó. Poirot se irguió. Entonces es momento de que alguien lo haga. Necesito saber quién es este hombre y qué vino a buscar. El inspector asintió con resignación y salió en busca de respuestas. Poirot permaneció en la biblioteca, hojeando los días anteriores y posteriores a esa visita. Nadie más del apellido Arnaud. Nadie que pareciera fuera de lugar. Hasta que llegó a una anotación hecha por Lady Darcy, fechada al día siguiente. Reunión con el notario. Testamento a revisar. Urgente. Poirot cerró el cuaderno con lentitud. 2 días después de la llegada de Émile Arnaud, Lady Darcy revisa su testamento. Algo ocurrió en esa breve visita. Algo que cambió el equilibrio. En ese momento, Edmund entró en la biblioteca. Tenía los ojos ojerosos y el cabello despeinado. ¿Ha avanzado en algo, Monsieur Poirot? Sí, dijo Poirot sin levantar la vista. Y no le gustará. Edmund se acercó, tensando la mandíbula. No me importa. Solo quiero saber la verdad. Poirot lo miró con gravedad. Entonces debe prepararse para lo que eso implica, porque a veces, monsieur, la verdad no redime. Condena. Edmund no respondió. Solo se giró y salió, como si el aire le hubiera resultado de pronto demasiado denso. Poirot guardó el libro de visitas y subió nuevamente al cuarto de Vivien. Esta vez no buscaba pruebas. Buscaba atmósfera, sensaciones. Y fue allí, junto al tocador, donde notó algo por primera vez. Un frasco de perfume sin etiqueta, oculto detrás de una caja de pañuelos. Lo abrió, aspiró. No era fragancia de mujer, era colonia de hombre. Poirot lo sostuvo en alto, contemplando la forma de la botella, el estilo, el tapón metálico. Muy distinto al resto de objetos de Vivien. Claramente, no era suyo. Entonces, dijo suavemente, ella no estuvo sola esa noche. Miró por la ventana abierta hacia la nieve ya removida por el paso de tantos pies. Pero no todos los pasos son iguales.
y no todos los silencios dicen lo mismo. Alguien le pidió algo. Ella dijo no, y desde entonces nadie volvió a verla. Capítulo 7. El hombre que nunca figuró en la lista. El nombre Émile Arnaud no aparecía en ninguna fotografía, carta ni referencia directa en los objetos personales de Vivienne. Pero su visita, breve, anotada con fría formalidad en el libro de la villa, comenzaba a deshilachar el velo cuidadosamente tejido que ella había colocado sobre su pasado. Poirot pasó la mañana solicitando discretamente información a la policía francesa. Si había registros oficiales de Émile Arnaud, él los encontraría. Mientras tanto, decidió visitar el único lugar donde los fantasmas del pasado suelen dejar huellas más duraderas que en la nieve: el notario. El estudio del señor Giraud, abogado de la familia Darcy desde hacía décadas, era un rincón polvoriento en el casco antiguo de Niza. Libros encuadernados en cuero, lámparas de mesa con pantallas verdes y un reloj de péndulo que parecía no haberse detenido ni una vez desde el siglo XIX. «Monsieur Poirot», dijo Giraud con voz grave, «por supuesto que recuerdo esa visita. Lady Darcy vino de manera imprevista, con mucha urgencia. Quería asegurarse de que su testamento estuviera actualizado. Hizo algunos cambios menores, pero solicitó algo muy específico. ¿Puedo saber qué fue? Añadió una cláusula de protección para Edmund. Dijo que si su hijo contraía matrimonio sin su consentimiento, parte del patrimonio quedaría congelado. No podía evitarlo del todo, pero sí complicarlo. Un mecanismo de disuasión. Poirot frunció el ceño. ¿Y mencionó algún motivo? No con detalle, solo que temía que alguien pudiera estar utilizándolo. ¿Mencionó a Vivienne Arnaud? Giraud dudó. No por nombre, pero habló de una joven sin raíces. Dijo que había surgido de la nada, y que los hombres, cuando se enamoran, dejan de pensar. Poirot agradeció, y al salir se detuvo en las escaleras del edificio. Miró hacia la calle estrecha y rió para sí suavemente. Y sin embargo, milady, Usted también dejó de pensar por un momento, porque si Émile Arnaud no era nadie, ¿por qué esa visita lo cambió todo? Cuando regresó a la villa, el ambiente había cambiado. Una tensión nueva flotaba en el aire, densa como polvo atrapado. en una habitación cerrada, el inspector Begout lo esperaba en la biblioteca. «Tenemos algo», dijo, sin preámbulos. «Encontramos a Émile Arnaud, o mejor dicho, a quien solía serlo. El nombre es falso. No figura en ningún registro. Pero cruzamos datos con la prefectura de Lyon. Un hombre con ese rostro fue visto allí hace años usando otro nombre, Charles Fournier. Historial limpio, pero hay rumores de estafas menores. Nunca procesado. Y, según una vecina, vivió brevemente con una joven llamada Vivienne. Poirot cerró los ojos con lentitud. Así que no era un pariente, sino alguien del pasado. Un pasado que ella se encargó de enterrar y que vino a reclamar algo. Exactamente. Quizá dinero o silencio. O los dos. Poirot se giró lentamente hacia el ventanal, donde el reflejo de la sala se proyectaba como una pintura difusa. Una silueta apareció en el fondo. Edmund Darcy, de pie, escuchando desde la puerta entreabierta. ¿Hace cuánto está? ¿Ahí, monsieur?, preguntó Poirot sin volverse. Lo suficiente, dijo Edmund, entrando. ¿Así que Vivienne tenía un pasado oculto?
Poirot no respondió enseguida. Todos lo tenemos, algunos más que otros. ¿La habría amado igual? Si lo hubiera sabido. Edmund respiró hondo. No lo sé. Supongo que habría querido entender. Pero eso ya no importa, ¿verdad? Si ese hombre la chantajeaba, ella no me lo dijo. ¿Por qué? Poirot se volvió y lo miró fijamente. Quizá porque creía que usted no la habría comprendido, o porque pensaba que enfrentarlo sola era mejor que arrastrarlo a usted con ella, o porque ya había tomado una decisión. ¿Qué decisión? Poirot no respondió, solo dijo: ¿Me permitiría revisar su habitación, monsieur? Edmund lo miró sorprendido, pero asintió con un gesto resignado. Adelante. La habitación del joven Darcy era un reflejo de su dueño, ordenada, sin excesos, decorada con discretos toques británicos que contrastaban con la estética mediterránea de la villa. Poirot examinó sin tocar, caminando con pasos suaves, dejando que su mirada registrara lo que otros pasaban por alto. En la mesilla de noche, un libro de historia naval. En el escritorio, papeles académicos sin importancia. En un pequeño estuche de madera, relojes de bolsillo heredados y en la papelera, un sobre arrugado. Poirot lo recogió con pinzas. Estaba vacío, salvo por unas manchas de tinta seca en el interior. Pero lo interesante no era el contenido, sino el destinatario M. Edmund Darcy, escrito con la misma caligrafía refinada de los sobres que Vivien había dejado en su cuarto. ¿Reconoce esto?, preguntó Poirot. Edmund palideció. Vivien me escribió una carta. La dejé sin abrir. Pensé que era una despedida dramática, pero esta mañana ya no estaba. Poirot asintió. Entonces alguien la tomó, o la destruyó. Guardó el sobre cuidadosamente. La carta que decía no. Una negativa. A un chantaje, a una petición, o a algo mucho más personal. ¿Y qué hace alguien cuando recibe un no que no está dispuesto a aceptar? Edmund no respondió. Solo apretó los puños, y sus ojos se perdieron en un punto del suelo. Poirot colocó una mano sobre su hombro. No pierda la fe en ella aún. Hay formas de amor que no entienden de lógica, y hay verdades que solo se revelan al final. Salió de la habitación con pasos lentos, dejando tras de sí el eco de un silencio que había comenzado la noche en que Vivien se negó a algo, y alguien decidió que ese no sería la última palabra. Capítulo 8. El recuerdo que faltaba en la fotografía. El cielo gris filtraba una luz plomiza sobre la villa Darcy, como si incluso el sol se negara a iluminar del todo lo que allí sucedía. Poirot, desde una ventana lateral del salón, observaba el jardín helado. Cada rama, cada huella semicubierta parecía guardar secretos que nadie deseaba recordar. Ese pensamiento lo llevó a la sala de retratos, una galería estrecha con paredes forradas de cuadros familiares. Ahí estaban los Darcy de antaño, militares, diplomáticos, una escritora famosa de la generación pasada. En un rincón menos vistoso colgaban fotografías más recientes. Lady Darcy con Edmund en sus años de internado, el joven en 1900 sus días universitarios, y un retrato pequeño de Vivien, añadido discretamente, como si la casa aún no la aceptara del todo. Poirot observó ese retrato. En él, Vivien sonreía, pero sin mostrarse. Era una de esas sonrisas que ocultan más de lo que revelan, y detrás de ella desenfocado un jarrón. Nada fuera de lo común,
salvo por una leve anomalía. Poirot se acercó más. Lo que a primera vista parecía una sombra, no era una sombra. Era un reflejo. Un rostro parcialmente visible, captado por error en el cristal del jarrón. Apenas reconocible, pero masculino. Poirot sacó una lupa de su bolsillo y examinó la imagen con precisión milimétrica. «No puede ser», murmuró. «Ese rostro no debería estar allí». Llamó al inspector Begot, quien llegó al poco tiempo acompañado de Lavalière, curioso como siempre. «Miren esto», dijo Poirot, señalando el reflejo en el jarrón. «Esta fotografía fue tomada aquí, en la villa». Pero ese hombre en el reflejo no corresponde a ningún miembro conocido de la casa. Compare la silueta. El mentón es el mismo rostro que describió la vecina de Lyon como Charles Fournier. Lavalière se inclinó con gesto teatral. ¿Está diciendo que ese tal Fournier estuvo aquí más tiempo del que creemos? Exacto, dijo Poirot. No solo vino de paso. Estuvo cerca de Vivienne, lo suficiente para aparecer en una fotografía en la casa. Eso sugiere algo más íntimo, una cercanía previa. Y aún más interesante, se volvió hacia el inspector. ¿Quién tomó esta foto? Begot consultó su cuaderno. Su cuaderno. Fue Adèle. Ella la tomó para un boletín local. Una columna sobre los nuevos compromisos en la sociedad de invierno. Poirot asintió con satisfacción. Entonces Adèle podría haber visto algo más. Algo que no entendió en su momento. Encontró a la doncella en la cocina ordenando copas con meticulosa paciencia. Al verlo, se sobresaltó levemente. «Mademoiselle Adèle», dijo Poirot con suavidad. «Necesito que recuerde algo más. ¿La fotografía que tomó de Vivienne la hizo usted sola?» «No, monsieur. Ella quería que la hiciera junto al ventanal. Dijo que la luz la favorecía más allí. Yo solo presioné el botón». «¿Y estaba sola?» Adèle dudó. Sus dedos dejaron de moverse sobre el cristal. «Creo que no. Había alguien más en la sala. Un hombre. Pero estaba detrás. Pensé que se había marchado antes de la foto. Nunca lo vi en ella». Poirot le mostró una ampliación del reflejo. Adèle palideció. «Ese es él, el que llegó sin anunciarse. Dijo que era pariente lejano. Vivienne lo trató como si no quisiera que nadie los viera juntos. ¿Y qué hicieron? Hablaron a solas, en el estudio. Fue una conversación tensa. Ella salió llorando. Él se fue no mucho después. Poirot guardó la fotografía. «Gracias, Adèle. Acaba de confirmar que él no vino solo a pedir algo. Vino a recordar algo que ella intentaba olvidar». Poco después, Poirot se reunió con Lady Darcy en el salón. La encontró con un chal gris sobre los hombros, frente al fuego. «Milady, ¿puedo preguntarle algo muy específico?» Ella asintió. «¿Vio usted al hombre que vino a visitarla hace 2 semanas? El que se registró como Émile Arnaud». Ella tardó en responder. Luego dijo: «Sí. Fue educado, demasiado. Dijo que era familiar de Vivienne. Yo no lo creí. Sus ojos no eran los de un pariente, eran los de alguien que sabe demasiado». «¿Le dijo algo concreto?» «No, pero me hizo pensar. Esa misma noche fui al escritorio de Vivienne, abrí su caja de cartas. Encontré una con su nombre real». Poirot se inclinó. «¿Su nombre real?» «Vivienne Fournier».
Arnaud era el nombre de su madre, el apellido de su padre. Lo había ocultado. ¿Por qué? Porque su padre fue acusado de fraude, y ella había pasado años reconstruyendo su identidad, reinventándose. No quería que nadie lo supiera. Y ese hombre vino a recordárselo. ¿Qué hizo con la carta? La quemé, dijo Lady Darcy con voz dura. Pensé que le hacía un favor. Poirot suspiró. Tal vez lo hizo, o tal vez quitó la única prueba que la habría protegido. Esa noche, Poirot no cenó. Caminó por los pasillos de la villa, deteniéndose en los rincones donde los secretos suelen acumularse. En el fondo del pasillo del ala este encontró un armario empotrado, cerrado con llave. Lo forzó con una ganzúa, una habilidad que pocos sabían que poseía, y encontró dentro una caja antigua de cuero agrietado. La abrió. Papeles, viejas cartas, un broche de azabache, y al fondo una fotografía rota, la mitad de una imagen donde Vivien, mucho más joven, sonreía al lado de un hombre que llevaba el mismo abrigo que Charles Fournier. Poirot levantó la imagen con cuidado. Y ahí estás. Finalmente, el pasado de Vivien había entrado por la puerta principal, pero su desaparición aún no tenía forma, solo sombras y un reflejo que no debía haber estado en la foto. Capítulo 9. El paso que nadie oyó en la escalera. A las 2 de la madrugada, la villa Darcy dormía bajo una capa de silencio espeso. El viento apenas agitaba las ramas desnudas de los árboles y el crujido ocasional de la madera vieja en los pasillos vacíos parecía el único sonido que se atrevía a interrumpir la quietud. Poirot no dormía. Vestido con una bata de lana perfectamente alineada y pantuflas que no hacían ruido, bajaba lentamente por la escalera trasera, en su mano una pequeña linterna de bolsillo. No buscaba ya pistas sueltas, sino confirmar una sospecha. Y a esa hora, los pasos que nadie escuchaba solían ser los que más decían. Se detuvo frente al rellano donde la escalera hacía una curva, estrecha hacia el ala de los sirvientes. Observó el entarimado cuidadosamente. Era allí donde Adele había dicho haber escuchado movimiento la noche de la desaparición. Nadie reconoció haber bajado. Nadie, oficialmente. Poirot se agachó y pasó la linterna sobre las tablas. Una de ellas tenía una leve marca, una astilla levantada, el indicio de un tacón fino, quizás. No reciente, pero tampoco antigua. La clase de huella que solo deja quien pisa con prisa sin mirar dónde. Un paso, murmuró. Uno solo, pero no de cualquiera. Oyó entonces el leve roce de tela detrás de él. Se giró. Allí estaba Adele, envuelta en una bata, con la expresión culpable de quien se ha levantado sin permiso. «Monsieur, ¿qué hace aquí?» «Lo mismo que usted, mademoiselle. Escuchar lo que no se dice en voz alta». Adele bajó la mirada. No podía dormir. La casa no respira igual desde que ella desapareció. Poirot la estudió unos segundos. ¿Usted la apreciaba? No como otros, monsieur. No me deslumbraba, pero la comprendía. Había en ella una lucha, como si cada día fuera una batalla entre lo que era y lo que fingía ser. Poirot asintió, pensativo. ¿Y esa noche? ¿Está segura de haber oído pasos aquí? Sí. Ligeros, pero apresurados. No fueron muchos. Como si alguien bajara y luego cambiara de idea. ¿Oyó una puerta? Una. La del estudio. Se cerró lentamente, sin golpe.
Con cuidado. Poirot se quedó inmóvil. El estudio estaba en el piso inferior, al final del corredor. Nadie había mencionado que se hubiera usado esa noche. Pero si alguien entró allí, ¿fue para esconderse? ¿O para esconder algo? Merci, Adèle. Vuelva a descansar. Y si recuerda algún otro detalle, por mínimo que parezca, vendrá directamente a mí. ¿Sí? Ella asintió y se marchó en silencio. Poirot descendió con cuidado y cruzó el corredor alfombrado. El estudio era una habitación que se usaba poco. Un escritorio de roble macizo, estanterías polvorientas, una lámpara con pantalla verde y cortinas pesadas que no se abrían desde hacía semanas. Todo parecía intacto, pero Poirot no buscaba desorden. Buscaba lo opuesto. Abrió el cajón del escritorio, vacío, salvo por una carpeta con papeles de contabilidad sin importancia. Revisó detrás de los libros, tocó la parte trasera del reloj de sobremesa. Nada, hasta que notó algo. Sobre el piso, junto al zócalo, había una pequeña marca, una línea brillante en la madera, como la que dejaría un objeto metálico arrastrado. Poirot movió el escritorio ligeramente. Detrás encontró una caja de madera forrada en tela, gris. No tenía cerradura. Al abrirla, encontró algo inesperado. Un pañuelo doblado, con iniciales bordadas. Ve ahí debajo. Una llave. Sola. Sin etiqueta. Interesante, susurró. Muy interesante. Se llevó la caja con él. Al amanecer, Poirot llamó a Béraud. Lo recibió en la biblioteca con la caja sobre la mesa. Inspector, ¿puede hacer revisar esta llave por la comisaría? Necesito saber si corresponde a una cerradura local. Cajones, baúles, cofres, cualquier cosa. Béraud asintió. ¿Y el pañuelo? Pertenece a Vivien, pero fue colocado aquí, escondido. ¿Quién lo puso? ¿Y por qué? ¿Y si ella misma lo ocultó? Poirot negó con la cabeza. No. Vivien no hacía cosas a medias. Si hubiese querido ocultarlo, lo habría destruido. Alguien lo guardó con la esperanza de recuperarlo después. Pero se arrepintió. El inspector se marchó con la caja y Poirot volvió a su habitación para ordenar mentalmente las piezas. Vivien tenía un pasado oculto, un hombre que no era lo que parecía. Una carta quemada, un reflejo inesperado, y ahora una llave que nadie había reclamado. Todo apuntaba a una decisión tomada en la sombra. Y justo antes del mediodía, cuando Poirot se disponía a revisar por tercera vez el cuarto de Lady Darcy, Adèle lo interceptó con el rostro desencajado. «Monsieur, encontré algo». En su mano llevaba un libro de cocina. Entre sus páginas, doblado cuidadosamente, había un sobre. El mismo papel, la misma tinta, la misma caligrafía de Vivien. Poirot lo tomó con delicadeza. Lo abrió. Dentro, una carta. Solo 4 líneas. Si no regreso mañana, no me busques. He dicho no. Y algunos hombres no aceptan un no. No quiero que Edmund sufra por mi pasado. Pero si algo ocurre, no fue decisión mía. Poirot cerró los ojos al leerla. Y así, dijo en voz baja, la dama deja su última pista. Pero el culpable aún no ha mostrado su último paso. Capítulo 10. La voz que nadie esperaba escuchar. La carta de Vivien, breve y definitiva como una confesión en la penumbra, cambió la atmósfera de la villa Darcy. Ya no se trataba de una desaparición, difusa,
sino de un acto con intención. Alguien había amenazado, alguien no había aceptado un no, y Vivien lo sabía. Poirot, con la carta guardada con cuidado en el interior de su chaqueta, recorrió la casa en silencio. Los rostros se volvían más rígidos. Las palabras eran menos frecuentes, como si la verdad, al asomar la cabeza, obligara a todos a mirar hacia otro lado. En el salón principal encontró a Lavallère tomando té junto al ventanal. El hombre sonrió con ese gesto ambiguo que ya era costumbre. ¿Alguna novedad, Monsieur Poirot? Varias, Monsieur. Y todas apuntan en la misma dirección. La del silencio. Lavallère alzó una ceja. ¿El silencio dice más que las palabras? Siempre. Pero lo interesante no es el silencio en sí, sino quién lo rompe primero. Lavallère jugueteó con la cucharilla. ¿Y quién lo ha roto? Poirot lo miró fijo. Ella. Vivien. El rostro de Lavallère no cambió, pero su mano se tensó apenas. ¿Cómo? Una carta breve, categórica, una negativa y una advertencia. Lavallère dejó la taza en el platillo con suavidad. ¿Y qué decía? Que si algo le ocurría, no sería por decisión propia. Un silencio espeso llenó la sala. ¿Y cree que ya le ha ocurrido algo? Creo, dijo Poirot, con calma, que estamos muy cerca de saberlo. Poco después, el inspector Verot regresó con noticias. La llave que encontró corresponde a una taquilla, dijo. Estación de tren, Niza. Fue alquilada hace 3 semanas, bajo el nombre de Pichintinsia B. Fournier Poirot Seirguió. Entonces ella se preparó. Sabía que algo podía pasar, y dejó un plan de emergencia. ¿Vamos? Inmediatamente. En la estación de Niza, el ambiente era el opuesto de la villa. Bullicioso, caótico, lleno de movimiento. Pero en medio del ruido, Poirot se movía con la precisión de un metrónomo. Localizaron la taquilla. El inspector introdujo la llave. La puerta se abrió con un clic suave. Dentro, una maleta de cuero color burdeos. Pequeña, elegante, usada. Poirot la abrió con manos cuidadosas. Dentro, ropa doblada, un pasaporte con el nombre Vivien Fournier, un sobre con dinero en efectivo y una grabadora de bolsillo. «Curioso», dijo Poirot. «Muy curioso», presionó el botón. «Si estás escuchando esto, es porque no volví. Me llamo Vivien Fournier. No Arnaud. Y no soy quien creían. Vine a esta casa para empezar de nuevo, pero alguien vino a recordarme que el pasado no desaparece. Charles Fournier es mi hermano». Y me buscaba no para chantajearme, sino para que me uniera a él. En algo que no quiero nombrar. Me negué. Le dije que no podía seguir su camino. Él no me creyó. Dijo que si no estaba con él, estaba contra él. Un crujido. Luego, La voz volvió. «Si algo me ocurre, no fue decisión mía. Y no fue Edmond. Él no sabe nada. Solo quiero que alguien sepa que luché por mi libertad. Hasta el final». Poirot detuvo la cinta. Durante varios segundos, ni él ni el inspector hablaron. «Una confesión», dijo Verot. «Una advertencia, pero también una voz que sobrevive al miedo», dijo Poirot, «y que ahora exige justicia». Regresaron a la villa con la maleta, bajo custodia. Poirot pidió reunir a todos en la sala.
esta vez no fue una sugerencia, fue una convocatoria. Lady Darcy se sentó junto al fuego, rígida. Edmund llegó con el rostro desencajado, La Vallière impasible, Adele nerviosa, la señorita Finch silenciosa, el coronel Jérôme con la mandíbula apretada. Poirot se colocó de pie junto al piano. Su voz era clara, pero suave. Mes amis, el velo ha caído. Sabemos ya que Vivien, Arnaud no era su verdadero nombre, que fue perseguida por un pasado del que intentaba liberarse y que dejó un testimonio, en palabras, en cartas, en voz. Se hizo un silencio total. Sabemos también que Charles Fournier, su hermano, estuvo aquí, que exigió algo, que ella dijo no. Poirot giró lentamente la cabeza hacia La Vallière. Y lo más curioso es que solo uno de ustedes sabía quién era ese hombre antes de que se revelara. Solo uno pareció no sorprendido cuando dije su nombre. La Vallière ladeó la cabeza. ¿Yo? Usted. Porque Charles Fournier no fue un extraño para esta casa. Vino varias veces, siempre de paso, y siempre como invitado suyo. Lady Darcy abrió los ojos con desconcierto. Edmund se incorporó bruscamente. ¿Qué está diciendo? Que Charles Fournier usó más de un nombre, y uno de ellos fue Auguste Lemaitre, amigo de La Vallière desde hace años. Todos se volvieron hacia el hombre delgado junto a la ventana. La Vallière sonrió, pero sus ojos ya no brillaban. Siempre tan preciso, Monsieur Poirot. ¿Qué sabía usted, monsieur? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Pero no era asunto mío. Poirot dio un paso adelante. Era asunto suyo cuando lo ayudó a entrar, cuando supo que venía a presionar a Vivien, y cuando no hizo nada para evitarlo. La Vallière se encogió de hombros. No pensé que llegaría tan lejos. Él tenía planes. Ella no los compartía. Lo demás se salió de control. ¿Dónde está Vivien? La Vallière no respondió. Poirot se volvió al inspector. Prepárese, el culpable está cerca, y la última pieza está por revelarse. Y mientras el fuego crepitaba en el hogar, el eco de una voz grabada seguía resonando en sus mentes. «No», fue Edmund. No fue decisión mía, fue alguien que no aceptó el no. Capítulo 11. El lugar donde terminan las coartadas. La confesión implícita de La Vallière dejó en la sala un vacío más potente que cualquier escándalo. No había gritos, no había acusaciones, solo el silencio pesado de quienes, por primera vez, comprendían que todo había sido real, que Vivien no se había marchado por voluntad, que el peligro no era una abstracción. Poirot permanecía de dicha a pie, impasible, aunque sus ojos se movían con rapidez matemática, conectando cada palabra, cada omisión, cada gesto en los rostros presentes. «Hay un detalle más», dijo por fin, «que no podemos ignorar». Se giró hacia Edmund, que aún miraba a La Vallière como si no reconociera al hombre con quien tantas veces había compartido sobremesas. «Monsieur, Darcy, ¿sabía usted que su prometida había alquilado una taquilla?» «No, nunca lo mencionó». Poirot asintió. «Entonces no planeaba huir con usted. No pensaba incluirlo en su escapatoria. Su no era solo a su hermano. También era al pasado. Iba a desaparecer por completo». Lady Darcy se llevó una mano al pecho, como si le costara respirar. «Entonces, ¿usted cree que está muerta?» «No lo sé aún, madame», respondió Poirot suavemente. «Pero si lo está,
Su voz nos seguirá acusando. Más tarde, Poirot solicitó acceso a la habitación de Lavalière. Fue el propio inspector Begot quien lo acompañó. Al abrir los cajones y estantes, encontraron una colección de perfumes franceses, revistas de arte, cartas personales y, escondida en un compartimento falso del baúl de viaje, una pistola pequeña, sin registrar, envuelta en un pañuelo de lino. «No ha sido disparada», dijo Begot tras revisarla, «pero no debería estar aquí». Poirot miró el arma sin tocarla. Un objeto que habla por su sola presencia, como todos los elementos de este caso. También hallaron en un bolsillo lateral una carta sin abrir, con matasellos de Lyon. Estaba dirigida a Monsieur Arnaud, C. o Lavalière, una simple confirmación de que Lavalière había estado en contacto directo con Charles Fournier antes de su llegada. «Él no fue solo un visitante incómodo», murmuró Poirot. «Fue un instrumento». Y Lavalière lo sostuvo hasta que dejó de necesitarlo. «¿Y si Lavalière lo manipuló para presionar a Vivien?», preguntó Begot. «Exacto. Pero hay algo más inquietante. El plan era que ella desapareciera». «¿Pero cómo?». Poirot pidió permiso para inspeccionar el jardín trasero de la villa. Bajo la nieve derretida, apenas visible, se extendía un cobertizo de piedra olvidado entre los setos. Adèle confirmó que no se usaba desde hacía años. Dentro, el aire era espeso, húmedo y olía a madera envejecida. Poirot, con una linterna en mano, recorrió el espacio angosto. En una esquina, bajo una lona, encontró una maleta abierta con ropa de mujer. Reconoció una de las blusas que Vivien solía usar. Cerca, una bufanda manchada de barro. Y luego, el detalle final, un broche de azabache, el mismo que había visto en la caja de recuerdos oculta en el estudio. «Entonces aquí», dijo con gravedad, «se preparó la escena del escape». El inspector lo miró perplejo. «¿La escena?». «Sí. Todo esto fue colocado para dar la impresión de que ella se marchó por su cuenta. Una maleta, ropa, un recuerdo personal, pero nada más. Sin billetes de tren, sin zapatos, sin documentos. Como si hubiera salido al jardín y se hubiera desvanecido». Poirot se agachó y tocó el suelo. «¿Y el lodo? No ha llovido desde hace días. Alguien trajo estas prendas desde otro lugar. Quizá después de que ella desapareció. Entonces, el cobertizo es un montaje». «Oui». «Una coartada en forma de espacio». Ya en la biblioteca, Poirot pidió a todos que se reunieran. Su tono era distinto esta vez, más pausado, casi compasivo. «Mesdames et messieurs», empezó. «No es mi costumbre concluir sin pruebas definitivas, pero este caso requiere otro tipo de verdad. Una verdad que no solo se demuestra, sino que se comprende». Todos lo miraron en silencio. Vivien no huyó. Planeaba hacerlo, sí, pero no así. Su desaparición fue orquestada. Y no por su hermano. Él solo vino a recordarle el pasado. Quien la empujó al borde fue alguien más cercano. Alguien que se sentía protector. Y al mismo tiempo, traicionado. Poirot se volvió lentamente hacia Lavalière. Usted sabía que ella diría no, que no aceptaría el chantaje, que no permitiría que su amor por Edmund se usara como arma. Lavalière alzó el mentón. «Nunca la toqué. Nunca la lastimé». «No con sus manos», dijo Poirot. «Pero construyó el escenario. Introdujo al hermano,
Alimentó el miedo, y cuando ella decidió irse, la hizo desaparecer. No matándola, no directamente, pero organizando su salida de tal forma que nadie la buscara. Poirot levantó el pañuelo bordado con las iniciales de Vivien. Esto no lo dejó ella. Lo colocó usted, como despedida simbólica. Lavallère Sonrió, no de burla, de resignación. Ella siempre dijo que los símbolos eran más fuertes que las palabras. ¿Dónde está?, preguntó Poirot. ¿Está viva? Un largo silencio. Y entonces, por primera vez, Lavallère desvió la mirada. Si lo está, ya no quiere ser encontrada. Poirot respiró hondo. Entonces ahora lo que nos queda es decidir si la justicia la busca o si la dejamos empezar de nuevo. Lady Darcy se levantó. Caminó con dificultad, pero con firmeza, hasta Lavallère. Lo miró durante un largo instante. ¿Por qué? Porque el pasado siempre vuelve. Y yo solo quise ayudarla a que no lo hiciera. Poirot cerró los ojos. El rompecabezas estaba completo. Solo faltaba saber qué haría la verdad una vez revelada. Capítulo 12. El final. Donde solo Poirot llega primero. La villa Darcy guardó silencio durante el día siguiente, como si la casa misma hubiera comprendido que, por fin, todo había salido a la luz. Nadie mencionó la confesión de Lavallère, ni el contenido de la carta, ni la grabación. Pero el ambiente había cambiado. Ya no era la tensión del desconocimiento, sino la gravedad de saber y de no poder deshacer lo sabido. Poirot pasó la mañana junto al estanque congelado, caminando con pasos breves, las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada. No necesitaba más pistas. Las tenía todas. Lo que hacía ahora era decidir cómo dar el golpe final. No con dramatismo, no con crueldad, con verdad. A las 5 en punto, pidió que todos se reunieran una última vez en el salón. Señoras, señores, comenzó Poirot. Este caso ha sido, más que nada, una danza de reflejos. Nada era lo que parecía. La dama no era quien decía ser. El visitante no era un hermano amoroso. El confidente no era inocente. Y ni siquiera el anillo era un anillo de compromiso. Los presentes lo miraron en silencio. Poirot levantó el pequeño objeto azul, brillante bajo la luz del crepúsculo. Este anillo pertenecía originalmente a Lady Darcy. Luego fue regalado, o mejor dicho, cedido simbólicamente, a Vivien, un gesto de inclusión, pero también una prueba. Porque Lady Darcy conocía bien su peso, su historia. Sabía que ese anillo solo encajaba en los dedos de las mujeres Darcy. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Edmund, confuso. Que Lady Darcy no aceptaba completamente a Vivien, pero en el fondo deseaba que encajara. Por eso permitió que lo usara. Por eso lo reconoció cuando volvió a aparecer sin su portadora. Poirot dio un paso adelante. Pero el anillo no volvió por sí solo. Fue devuelto, colocado sobre el pecho de Lady Darcy como una advertencia. No por Vivien, sino por Lavallère. Un murmullo cruzó la sala. ¿Por qué haría algo así?, susurró la señorita Finch. Poirot no respondió a ella. Miró directamente a Lavallère. Porque usted sabía que Lady Darcy entendería el mensaje. No hacía falta violencia. Solo simbolismo. Usted no mató a Vivien. No fue necesario.
la persuadió de desaparecer y luego hizo todo lo posible para borrar sus huellas. ¿Cómo puede estar tan seguro de que no está muerta?, preguntó Verot. Poirot sonrió apenas. Porque no hay cuerpo, y porque Vivien nos dejó la clave. La taquilla, la carta, la grabadora. No eran gritos de auxilio, eran coordenadas. Una hoja de ruta para quien supiera leer entre líneas. Poirot extrajo una última carta del bolsillo interior de su chaqueta. Esta llegó hoy a mi hotel, sin remitente visible, pero dentro había una sola frase. Gracias por no dejar que el silencio me enterrara. Los ojos de Edmund se llenaron de lágrimas contenidas. ¿Está viva? Poirot asintió. Sí, y lejos. Muy lejos de aquí. Empezando otra vida. Sin apellido. Sin pasado. Pero con un futuro. El suyo, un silencio distinto llenó el aire. Más liviano. No era alivio. Era algo parecido al perdón. Poirot se dirigió hacia la Vallière. Monsieur, la justicia formal puede debatirse. No hay cadáver, no hay violencia directa, pero en esta sala todos saben ya quién empujó la primera ficha. La Vallière no negó nada. Solo bajó la mirada y por primera vez parecía realmente envejecido. Lo hice por ella, dijo con voz baja, para protegerla. Poirot negó con la cabeza. No, monsieur. Lo hizo para proteger su versión de ella, la mujer que usted quería que fuera. Pero nadie puede encerrar a otro ser humano en un ideal, ni siquiera por amor. Lady Darcy, aún sentada, habló entonces por primera vez en horas. ¿Y qué ocurrirá? ¿Ahora? Eso depende de ustedes, respondió Poirot con suavidad. No hay crimen que perseguir si la víctima no desea volver. Y Vivien, según tengo entendido, ha tomado su decisión. Miró a Edmund con firmeza. ¿Y usted, monsieur? Debe aceptar que el amor, si es real, no puede depender de encontrar, solo de permitir que el otro exista. El joven asintió lentamente. Poirot dio un paso hacia la puerta. Y ahora, mes amis, mi tren parte en 2 horas. Mis maletas están hechas. Y mis pequeñas células grises por fin podrán descansar. Antes de irse, se detuvo una última vez. Sacó el anillo de su bolsillo y lo colocó sobre la repisa de la chimenea. Al final, lo que encaja en 2 dedos no encaja en ninguno, porque los símbolos, como las mentiras, solo duran mientras alguien quiera creerlos. Y con esa reflexión suave y afilada como una daga de terciopelo, Hércules Poirot salió de la villa, dejando atrás una verdad completa y una casa que por fin había dejado de mentir.